Venezuela ha vivido grandes momentos deportivos a lo largo de la historia. De Venezuela, 1968, Francisco Rodríguez, conquistador de la medalla de oro para el boxeo latinoamericano. Viene Vidal, Sieven se está colando, ahí está Vidal. Vidal está apretando, perdió el alemán, Vidal se ha metido de tercero. Venezuela, le Venezuela. Un camino lleno de sueños, esfuerzo, alegrías y triunfos. En estos espacios se conmemoran y exponen hechos y conquistas de nuestros atletas durante más de 80 años de historia deportiva. Y hoy los descubrirás junto a nosotros. Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional del mundo, en el que compiten atletas representantes de la mayoría de los países existentes. Este evento deportivo goza de aceptación y reconocimiento mundial como un ícono de la paz entre las naciones. Las Olimpiadas en la antigüedad se iniciaron en el año 776 a.C., organizadas por los antiguos griegos. Tuvieron vigencia durante más de 10 siglos y fueron suspendidas en el año 394 de nuestra era, por disposición del emperador Teodosio el Grande. La tradición de las Olimpiadas se retomó a finales del siglo XIX, cuando un noble francés, el barón Le Coubertin, decidió crear un comité olímpico que coordinara unas nuevas Olimpiadas, homenajeando a las de la antigüedad y recuperando su mensaje de competición pacífica entre los distintos pueblos de la humanidad. En consecuencia, la primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna ocurre en 1896, teniendo como escenario la ciudad de Atenas, con participación de 14 países y 241 deportistas. El 23 de diciembre de 1935, Venezuela se unió a los países que impulsan al deporte, tras el nacimiento de la Asociación Olímpica Venezolana. Al poco tiempo, esta institución sin fines de lucro se llamó Comité Olímpico Venezolano. Con el nacimiento de este comité, la historia deportiva criolla se amplió y ha desempeñado un papel crucial en la representación internacional del país en el ámbito deportivo. Su sede central se encuentra en Caracas. En 2.889 metros cuadrados de sus espacios, los logros y hazañas de nuestros deportistas se ven exaltados al crearse, el 23 de junio de 1993, el Museo Olímpico Venezolano. Aquí se rememora la historia olímpica venezolana y las hazañas de los atletas. Un museo que alberga los nombres, fotografías e implementos, así como las medallas conquistadas en los cientos de certámenes por los personajes que han hecho historia en el mundo deportivo del país. La participación de Venezuela en los Juegos Olímpicos ha sido una historia de éxito y superación. La primera presencia de un venezolano en estos Juegos, curiosamente, no fue la de un atleta, sino la del pintor Alberto Eguea. El artista participó en el concurso de arte en los Juegos de Los Ángeles 1932. Para la época, además de deportistas, eran invitados arquitectos, escritores, pintores, escultores y músicos. La única condición era que los creadores debían inspirarse en los deportes para crear su obra. Estas competiciones artísticas formaron parte de los Juegos Olímpicos desde 1912 hasta 1948. Y fue precisamente en Londres cuando Venezuela debuta en la parte deportiva, y lo hizo montado en una bicicleta el trujillano Julio César León, quien con el apoyo de la Embajada Británica en Caracas pudo viajar a esa ciudad. La travesía de León, al sortear muchos obstáculos, es un testimonio de perseverancia, ingenio y solidaridad internacional.
Su sed por aumentar su nivel competitivo lo llevó a buscar por todos los medios para asistir al ciclismo en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. En esta edición, un solo conciudadano nuestro fue el participante y portador del tricolor nacional, el cual tuvo que ser elaborado de forma improvisada por él con la ayuda de su esposa. En la prueba de kilómetro contrarreloj, la especialidad de León, las condiciones climáticas impredecibles impactan negativamente en su rendimiento. A pesar de los contratiempos, participa también en la prueba de velocidad, donde se enfrenta al campeón olímpico italiano Mario Gela, aunque es eliminado por una pequeña diferencia. La experiencia olímpica de León se consolida como un triunfo personal sobre las adversidades. La primera medalla olímpica en la historia para Venezuela llegó en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 por el atleta Arnoldo de Bonich. El zuliano fue el atleta abanderado en aquellos Juegos Olímpicos y consiguió la medalla de bronce tras alcanzar los 15,52 metros en la competencia de triple salto. La medalla de oro fue para el brasileño Ademar Ferreira da Silva. De Bonich fue condecorado por Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional, con la Orden Olímpica en su grado de caballero por su labor en pro del olimpismo mundial. En Roma 1960 llega la segunda de bronce olímpica para Venezuela. La ganó el tirador nacionalizado Enrique Forcella Pelicioni, que había llegado a Puerto Cabello en 1948 por los vaivenes de la Segunda Guerra Mundial. Subió al podio para recibir el bronce en tiro con rifle en posición tendido a 50 metros, al sumar 587 puntos, superado por el estadounidense James Hill. El oro no tardó en llegar y lo hizo en Latinoamérica en México 1968. El boxeador Francisco Rodríguez, conocido como Morochito, se alzó con el primer oro en la historia de Venezuela y lo hizo en la categoría mosca. Su éxito fue tal que a su regreso a Venezuela se desató una auténtica fiesta. Incluso el aeropuerto fue invadido por fans que esperaban la llegada del gran campeón. 8 años después, Pedro Gamarro fue el primer venezolano en ganar la primera medalla olímpica de plata para Venezuela. El 31 de julio de 1976, en los Juegos Olímpicos de Montreal, en la división welter, se enfrenta al alemán Jochen Bachfeld, obteniendo la medalla de plata. 3 de los 5 jueces se inclinaron por el germano. Una decisión cuestionable para muchas personas que lo daban a él como el verdadero campeón. El boxeo ha sido uno de los deportes que mayores logros le ha brindado a Venezuela a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos. Venezuela ha cosechado 4 medallas de oro con la de Morochito. En Barcelona 1992, Arlindo Gouveia ganó oro en taekwondo. En Londres 2012, Rubén Limardo se galardonó con la medalla de oro como el mejor en esgrima. Y Yulimar Rojas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando ganó la prueba femenina de triple salto con un salto de 15,67 metros. A estas 4 preseas doradas se han sumado 7 de plata y 10 de bronce obtenidas en 8 disciplinas, siendo 21 medallas las que ostenta el país hasta la fecha. El Museo Olímpico representa la acumulación de esfuerzos que durante muchos años ha permitido recopilar la trayectoria del deporte venezolano para mostrar y colocar en un lugar de honor las grandes hazañas de los atletas venezolanos, así como también los logros de las organizaciones deportivas del país. Aquí se respira la historia del deporte, los más importantes hechos del movimiento olímpico internacional, una exhibición de afiches, antorchas, pines, botones, mascotas, medallas, fotografías de nuestros deportistas y un conjunto de elementos alusivos que permiten revivir la historia de nuestro olimpismo. También se puede apreciar una muestra de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, Juegos Paralímpicos, así como otros importantes eventos. Luego de los títulos alcanzados en los campeonatos mundiales de béisbol amateur de 1941, 1944 y 1945, el triunfo internacional más importante de Venezuela fue el que logró en los terceros Juegos Panamericanos disputados en Chicago, Estados Unidos, en 1959. La competencia se llevó a cabo entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre. A la novena criolla le correspondió jugar en el segundo grupo, en el que estaban Estados Unidos, México, Brasil y Costa Rica, gracias a una excelente labor monticular del derecho Luis Peñalver. Esa victoria le dio la medalla de oro al país, que terminó la contienda con récord de 6-1. Esta ha sido la única presea dorada del béisbol panamericano venezolano.
Estos espacios también cuentan con un auditorio y una gran biblioteca nombrada Flor Izaba, en la que se encuentran más de 4.000 textos. Flor Izaba Fonseca, atleta venezolana destacada en equitación y golf, es la primera mujer en ser electa a la Junta Directiva del Comité Olímpico Internacional. Este logro extraordinario la convirtió en la eterna Dama Olímpica venezolana. Fue seleccionada por la Organización de las Naciones Unidas y además por el Comité Olímpico Internacional como imagen de una de las campañas más exitosas de la historia, que decía: una victoria lleva a la otra. El Museo Olímpico Venezolano es un lugar de honor para recorrer y conocer la labor que realizan nuestros deportistas. Merece la pena detenerse a observar parte de los logros que nuestros atletas han alcanzado desde su primera incursión en los Juegos Olímpicos hasta nuestros días. Refleja la disciplina, las ganas de superar obstáculos y nos hace valorar cada esfuerzo que estas personas hicieron para representar dignamente y traer alegría al país. Nuestras próximas citas deportivas harán crecer aún más el sueño olímpico y sin duda harán crecer el nutrido repertorio deportivo que se gesta en Venezuela. Se viene nuevamente la cita olímpica más importante del mundo y seguro querrás compartir esta historia con tus amigos. Déjanos tu like y tus comentarios.